Buenas tardes. El presente es un video correspondiente a la charla que debería haber realizado durante el quinto módulo del curso oficial bianual de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral. El mismo se va a ocupar del error diagnóstico en el trauma espinal, tema que creemos muy importante durante la formación de cualquier especialista, y el cirujano espinal no es la excepción. Como habitualmente es un tema que no tocamos, vamos a tratar de definirlo, y si consultamos la versión online del diccionario de la Real Academia Española, podemos tener una definición simple como que es un concepto equivocado o un juicio falso, o una acción desacertada o equivocada. En el derecho se define el error como el vicio de consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto. Pero bien, estamos dentro de la medicina y se puede definir el error médico como una falla ocurrida durante la atención de salud que haya causado algún daño al paciente y cuyo origen pueda relacionarse con la organización e implementación del servicio o a través de múltiples y complejos mecanismos. Ahora bien, veamos qué dice la bibliografía. Y en esta revisión sobre errores médicos, los autores nos definen que hay 5 tipos de errores posibles: el error diagnóstico, el error terapéutico, el error preventivo u otros errores que, si bien se los clasifica como misceláneas, creo que son los más frecuentes, porque dentro de estos errores se encuentra el error más común, que es el de la información. En realidad, el de la mala información o el de la desinformación. Así, cuando hablamos con terminología exclusivamente médica, creemos que nuestros pacientes entienden y en realidad no lo hacen. O en el otro extremo, cuando tratamos de hacer y utilizar un léxico bien coloquial, muchas veces perdemos la realidad de lo que queremos informar. Pero ahora bien, hablemos a que yo considero el padre de todos los errores. De hecho, si hacemos o tenemos un error de diagnóstico, eso va a desencadenar un error terapéutico. Si no sabemos a qué estamos diagnosticando, no sabemos cómo prevenirlo, mucho menos cómo comunicarlo. Lo peor que podemos hacer en medicina es usar y reproducir la técnica de Cristóbal Colón, que supo de dónde salió, creyendo ir hacia un lugar al que nunca llegó, de donde nunca supo que no había llegado, y siempre pensó que estaba haciendo lo correcto. El error diagnóstico puede definirse o puede clasificarse como un error o un retardo en el diagnóstico, porque no es malo solamente no llegar al error, sino que llegar tarde muchas veces, por las secuelas que eso podemos ocasionar al paciente. Y este error del diagnóstico o del retardo puede ser por desinformación propia, por no conocer el tema, o por no poder utilizar los exámenes complementarios para comprobar o descartar nuestro diagnóstico diferencial. A veces tenemos las pruebas, pero no sabemos qué hacer con ellas. Tenemos la información de una patología, pero no sabemos cómo tratarla.
o utilizamos pruebas que están desactualizadas para los diagnósticos actuales. El error diagnóstico, otra forma de clasificarlo, puede ser como un error de tipo cognitivo. Aquí entramos en la parte legal, porque la impericia o la prudencia sobre un tema puede tener grandes secuelas hacia nosotros. Entonces, no saber qué se está buscando, nunca vamos a saber que lo encontramos, tampoco que lo podemos prevenir o que lo podemos tratar. El error puede ser desencadenado o estimulado por el propio sistema. Esta patología la trato de esta forma porque en el lugar donde yo trabajo cuento con este equipo y no hago este otro diagnóstico porque en el lugar donde yo trabajo o en la prepaga que tiene el paciente o la obra social que tiene el paciente no podemos solicitar tal o cual método diagnóstico. Tampoco, escudándonos de no llegar a esto, es que debemos pedirle a todos los pacientes diagnóstico de alta complejidad. Debemos utilizar los exámenes complementarios que necesitemos de acuerdo al diagnóstico que querramos confirmar. El estereotipo es el error que podemos catalogar como sin culpa, que no está relacionado con el proceder médico, sino que está relacionado con la enfermedad o directamente con el paciente. ¿Por qué con la enfermedad? Quizás estamos tratando de hacer un diagnóstico en el comienzo mismo de la enfermedad que todavía no tiene muchos síntomas o que todavía las determinaciones del laboratorio no son positivas. Quizás el paciente tenga un estado de conciencia alterado o tenga dificultades en la comunicación y no puede informarnos los síntomas que presenta, las dolencias que tiene. Entonces, en términos generales, el error médico se lo puede catalogar estimulado por factores no médicos relacionados habitualmente con el sistema, con el paciente, y los factores médicos que están en todos y en cada uno de los pasos del proceso de la atención médico-paciente para llegar al diagnóstico. El error puede estar en la historia clínica, el examen físico, en el examen de laboratorio o de imágenes que vamos a utilizar, en la interpretación de esas pruebas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico certero. Y entonces viene la conclusión global de la mayoría de los trabajos científicos que nos hablan de este tema. Para evitar error médico, lo más importante es la experiencia del evaluador. Para seguir ingresando sobre el tema y mostrar que todos tenemos errores, nosotros en el 2009, mi equipo presentó en el Congreso de la Asociación Argentina de Ortopedia un trabajo en donde hablábamos o lo titulamos La falla del diagnóstico en el trauma cervical sin cuadro neurológico. Porque un trauma seguido de cuadro neurológico es mucho más fácil hacer el diagnóstico, pero cuando no hay déficit, la cosa se complica. Fue un estudio retrospectivo de 10 pacientes que analizamos con lesiones de columna cervical sin déficit neurológico, pero que no habían tenido diagnóstico inicial y que el mismo demoró un poco más de 3 consultas. 3 consultas que se produjeron entre 2 y 120 días de ocurrido el trauma, en promedio 26 días. Esos 10 pacientes donde no habíamos tenido diagnóstico inicial, en 4 lo hicimos por tener nuevas radiografías, en 1 por una tomografía, pero quizás lo peor de todo es porque en 6
presentaba una progresión del cuadro neurológico. Todos presentaban dolor. Por eso la conclusión final, aparte de no desestimar el dolor, fue que utilicemos algoritmos diagnósticos en todos nuestros pacientes sin déficit neurológico. Y vuelve una vez más, la forma de solucionar estos errores es la experiencia del evaluador, pero a ver, en la guardia, que son donde llegan estos pacientes, el especialista o el subespecialista en cirugía espinal no está. El especialista en traumatología no está. Habitualmente está el residente. Entonces es fácil cargarle las tintas al que está en formación y por eso hicimos ese mismo año otro trabajo que presentamos en el Congreso de la SILACO, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, en donde fue un estudio prospectivo con observadores independientes, en donde habíamos separado 9 pacientes que tenían lesión vertebral postraumático y 7 pacientes que luego del trauma no tenían lesión, pero que las radiografías mostraban imágenes degenerativas de su columna, todos sin déficit neurológico inicial. Se demoró un poco más de 2 consultas y medias, 16 días en promedio, y para analizar esos 16 casos en 3 momentos distintos, le preparamos unas presentaciones PowerPoint en donde se ponía la radiografía de guardia, el lugar del dolor y la cinemática del trauma. Y lo evaluamos con 3 autores de un grupo de experiencia, lo podríamos catalogar, en donde había 2 cirujanos de columna, jefes de distintos servicios de columna, uno de Pamplona, otro de la ciudad de La Plata, un jefe del servicio de ortopedia de un hospital público importante de La Plata, titular de la cátedra, con vasta experiencia en trauma, y un grupo de menor experiencia, conformado por un médico clínico, jefe de guardia con el PH-ATLS, un neurocirujano con experiencia de guardia y un traumatólogo, un residente de traumatología de primer año. Y en el grupo de expertos observé que tuvieron una reproductividad intraobservador moderada, 0,66. Y el kappa, en el grupo menos experto, fue de 0,33. Así que, como dice el dicho, al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Obviamente que la experiencia tiene importancia, pero la experiencia no es solamente lo que nos libra. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, obviamente debemos apoyarnos siempre en el interrogatorio y en la parte traumática debemos incluir la cinemática, debemos conocer muy bien cómo ocurrió ese trauma. Eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de no solo la lesión, sino las lesiones vertebrales y extravertebrales que se pueden asociar. Y dentro de las lesiones vertebrales, recordemos que la bibliografía es bien clara en los distintos patrones de lesión que puede aparecer. Luego del interrogatorio viene el examen físico. El examen físico está muy relacionado con la conciencia de nuestro paciente y en un paciente consciente es fácil. El paciente nos dice dónde le duele, nos muestra cómo moviliza los miembros, nos refiere a alteraciones sensitivas y nos da la respuesta en la toma de reflejos osteotendinosos. Pero cuando el estado de conciencia está alterado, ahí hay que tener cuidado. Las lesiones pueden pasar desapercibidas. Y esas lesiones que pasan desapercibidas son por error médico. Entonces, vamos a ver bibliografía internacional. Y aquí tenemos estos autores, paciente con traumas múltiples, retrospectivo, observen 567 pacientes en 2 años con diagnóstico de politraumatismo. El 8% no tuvo diagnóstico inicial y se demoró
15 días aproximadamente en hacerlo. Y casi el 8% dan lesiones raquídeas. Lo importante de este trabajo es que los autores tratan de ver las causas y clasifican las causas como inevitables, aquellas relacionadas con el estado hemodinámico del paciente o la alteración de la conciencia, pero el mayor grupo, más del 56%, son evitables y está relacionado con el proceder médico. Mala evaluación, malas imágenes o mala interpretación y un inadecuado manejo clínico. Este otro trabajo nos habla que puede haber una falla o una demora del diagnóstico entre el 5 y el 20% de los pacientes traumatizados. Pero lo importante en este caso que los autores tratan de desglosar cuáles son las causas de ese error, y la cosa más frecuente es la mala interpretación de los estudios, 44%, seguido por tener estudios de imágenes incompletos o estudiar a un nivel inadecuado. Observen entre el 30 y el 20% entre cada uno, pero quizás lo peor de todo es no ver los estudios. Por eso los autores aconsejan tener algoritmo de estudio en los pacientes en el sector de emergencia. Hasta ahora vimos cosas globales, pero cada sector tiene su secreto, y si comenzamos desde arriba, la región occipito-cervical, recordemos que la charnela occipito-cervical es una zona ciega para la radiografía simple, y aquí la tomografía tiene mucho peso, y las reconstrucciones tomográficas nos ayudan a medir mejor todas las mediciones que podemos hacer para observar bien la relación C0, C1, C1, C2. Sin olvidarnos que el examen clínico es fundamental, y estos autores realizan un estudio prospectivo durante 24 meses, en donde si el paciente está consciente, el examen físico nos orienta hacia el diagnóstico en la totalidad de los pacientes, que ante un examen físico positivo lo confirmamos con tomografía, pero cuando la conciencia está alterada, ahí nos tenemos que basar pura y exclusivamente en la tomografía. Pero acá viene la discusión en la bibliografía actual. Nos seguimos por clasificaciones que se basan en la tomografía, pero la clásica discusión entre tomografía versus resonancia sigue en orden del día. Y creo que no tenemos duda de que cuando hay un déficit, uno tiene que ver la relación continente-contenido, y para eso la resonancia es fundamental. Pero la resonancia también nos puede mostrar lesiones que la tomografía no nos muestra, principalmente el edema óseo en el cuerpo o en las facetas, que pueden dar después un empeoramiento de la lesión. En la columna sudaxial, y esto se puede traspolar a todos los sectores de la columna, principalmente cervical bajo, torácico y toracolumbar, el diagnóstico, lo que se llama el clearance de lesión, debe basarse fundamentalmente en un interrogatorio completo que evalúe bien la cinemática, no solo en el examen complementario, sino en el estudio morfológico de la lesión, y para ello los autores concluyen que debemos prestar atención en el algoritmo de la utilización de la parte morfológica de las clasificaciones AGO, en donde si uno lleva todas las preguntas de ese algoritmo, si hay traslación sabemos que es una C, pero después tenemos que ver si está lesionado la banda de tensión anterior o posterior, y después el cuerpo, si compromiso del muro posterior y de los platillos. Bueno, si uno hace todo el algoritmo que ya conocemos, ya nos mostramos en cada una de las charlas sobre clasificación, uno tiene la posibilidad de hacer diagnóstico
en un alto porcentaje de las lesiones. Pero el problema no es solo no hacer diagnóstico de una fractura, sino el por qué. Y de nuevo, el examen clínico es importantísimo en el 89% de los casos, pero muchas veces el examen clínico está modificado o alterado por lesiones asociadas que tiene esa fractura. Y a nivel, por ejemplo, torácico, tóraco lumbar alto, las lesiones torácicas, tórax inestable, hemotoras, neumotoras, en un 19% de los casos pueden hacer que perdamos el diagnóstico inicial. Y esos autores lo estudiaron con conclusiones estadísticamente significativas. Pero no es solo la lesión de costilla, y vuelvo a mostrarle algo nuestro. Nosotros tenemos estas dos publicaciones sobre el mismo tema con distintos grupos de pacientes, en donde la primera lo presentamos en el Congreso de AO y fue publicado en el Global Spine Journal, y la otra sobre la relación entre fracturas torácicas altas con fractura de esternón, que se ve frecuentemente en accidentes automovilísticos de alta energía. Esta combinación aumenta la inestabilidad de la lesión vertebral, algo ya comentado por Berg en la década del 80, cuando lo denominó al esternón la cuarta columna torácica. Seguimos bajando, las fracturas por distracción se asocian en el 40% con lesiones de la arteria mesenterica superior. Y estos son los pacientes que ingresan por un abdomen agudo hemorrágico. Obviamente hay que salvarle la vida al paciente. Los cirujanos ingresan, hacen la laparotomía exploratoria, encuentran la lesión, la realizan, pero la lesión puede pasar desapercibida, y como en este trabajo, el paciente puede llegar al diagnóstico de lesión vertebral por un déficit neurológico. Hay patologías vertebrales que pueden hacer que el diagnóstico se demore, y son aquellas columnas rígidas. Como vimos hace un par de martes en el Ateneo de la Sociedad de Columna, la espondilitis anquilosante es una gran culpable del error médico en el diagnóstico del trauma, pero también el DIS, la hiperostosis difusa idiopática, la artrosis o la espondilosis degenerativa en la columna, y no nos olvidemos de las columnas fusionadas. Y cuando un paciente tiene una columna rígida y luego un trauma tiene dolor, nosotros debemos sospechar la presencia de una lesión y tratar de hacer los exámenes complementarios para confirmarla. Y no solo el problema es pasar desapercibida la lesión de una espondilitis anquilosante, por ejemplo, sino también pasar como desapercibida las lesiones asociadas. Y en este trabajo nos muestran dos casos en donde lo que pasó desapercibido fue una lesión esofágica, que se pueden imaginar que se ve ahí como el aire dentro del disco y dentro del conducto. Se pueden imaginar la contaminación del sector por la lesión de una víscera hueca. Para finalizar, recordemos siempre, para llegar a un diagnóstico correcto, un interrogatorio completo, un examen neurológico minucioso, siempre descartar el shock medular en los pacientes con trauma espinal, solicitar y analizar correctamente los exámenes complementarios. Cuando tenemos el diagnóstico, clasificar el déficit en la lesión neurológica y la lesión osteoligamentaria, y por último tratar. Pero la conclusión más firme: no desestimen el dolor ante la ausencia de un déficit neurológico. Si el paciente, luego de una caída, luego de un trauma deportivo de alta energía, luego de un accidente automovilístico, luego de un golpe directo, presenta dolor, aunque no tengan déficit, es mejor una radiografía de más y no la consecuencia médica y legal de
no haber llegado al diagnóstico en tiempo y en forma. Hay que hacer por lo menos una radiografía. Si las radiografías son de mala calidad o no dejan dudas, hay que repetirlas y si no, realizar una resonancia y o tomografía. Muchas gracias.